Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Wow, eso fue impresionante. Me dijeron que sería impresionante y tenían toda la razón. Así que permítanme decir unas palabras de agradecimiento. Primero, a mi querida amiga y la viuda de mi querido amigo Charlie Kirk. Erika ha sido una inspiración increíble para todo el país. Cuánto amamos a Erika Kirk. Ha hecho un trabajo increíble. Quiero agradecer, tenemos un par de senadores de Mississippi aquí. Tenemos tanto al senador Roger Wicker como a la senadora Cindy Hyde Smith. Gracias a ustedes por estar aquí. Tenemos al gobernador de Mississippi con nosotros. Tenemos una multitud de estrellas aquí. Gobernador, gracias por estar aquí. Y lo más importante, tenemos a más de 10,000 estudiantes de todo Mississippi. Estamos orgullosos de tenerlos y sabemos que ustedes son el futuro del legado de Charlie Kirk. Así que gracias por estar aquí. ¿Sabes? Tengo todo este discurso escrito y no voy a decir nada de lo que había escrito. Solo voy a hablar desde el corazón, porque eso es lo que Charlie solía hacer a menudo. Y ¿sabes? Cuando pienso en lo que perdimos hace 6 semanas, parece que fue hace una eternidad cuando estaba en una reunión en el ala oeste y uno de mis miembros del personal entró y dijo que Charlie había sido disparado. Y luego miré mi teléfono y vi todos los mensajes de texto y me di cuenta de que mi querido amigo había sido gravemente herido. Ahora, en el ala oeste, en ese momento, realmente pensamos que Charlie tenía una oportunidad. No sabíamos que eventualmente iba a fallecer. Hubo informes iniciales del equipo médico de que tal vez las cosas iban bien. Y por supuesto, eventualmente Charlie dio su último aliento y se fue a casa para estar con su Señor y Salvador. Recuerdo pensar en ese momento, primero por supuesto en Erika y los niños. Ellos tienen, su hija mayor es muy similar en edad a nuestro hijo menor. Y recuerdo pensar qué terrible tragedia para esa familia. Y la segunda cosa que pensé fue qué terrible tragedia para los Estados Unidos de América. Porque Charlie no era solo una figura política, no era solo un tipo que iba por el campus diciendo cosas muy interesantes y organizando todos estos debates. Era una persona que, particularmente para los jóvenes de este país, a todos ustedes, él tenía el mejor consejo. Y creo que esa es la manera más importante de honrar a Charlie, que es repetir ese consejo, algo que encontré cierto en mi propia vida. Charlie quería que todos ustedes, cualquiera que fuera el camino de vida que eligieran, cualquiera que fuera la carrera que eligieran, cualquiera que fuera lo que finalmente hicieran para ganarse la vida, Charlie quería que más que nada invirtieran en las cosas que valían la pena tener, que construyeran una vida que valiera la pena construir. Y eso comenzó. El consejo más importante que él te dio fue: enamórate, cásate y forma una familia. Y no puedo honrar a Charlie sin repetir ese consejo tan importante. Ahora la mayoría de ustedes probablemente son demasiado jóvenes para haber encontrado a la persona con la que van a pasar el resto de su vida. Algunos de ustedes tienen la suerte de haber encontrado ya a esa persona, pero les diré, si tienen tanta suerte y están tan bendecidos como yo, les golpea como una tonelada de ladrillos. Y he encontrado a esa persona en mi encantadora esposa Usha, nuestra segunda dama, que está aquí con nosotros hoy. Ella está sentada en el público en algún lugar, no sé dónde, pero te amo, cariño. Y tener hijos, eso es algo que Charlie también siempre decía. Yo crecí en una generación, tengo 41 años, soy un millennial, y si no eres caritativo, me llamarías un millennial geriátrico, lo cual realmente odio que me llamen un millennial geriátrico. Pero aquí estoy a los 41 hablando con todos ustedes como si tuviera gran sabiduría. Aquí está la cosa, el único arrepentimiento que realmente tengo en toda mi vida, y he cometido muchos errores, pero el único arrepentimiento que tengo es que francamente desearía que hubiéramos empezado a tener hijos antes. Porque cuando eres un padre joven te das cuenta de qué bendición increíbles son, pero también son muy agotadores. Y sé que aquí en Ole Miss nos gusta mucho festejar. Y sé que en Ole Miss ocasionalmente algunos de ustedes tomarán unas copas un viernes o sábado, o espero que no un martes por la noche, pero estoy seguro de que eso sucede de vez en cuando.
aquí en el país de la SEC. Pero aquí está la cosa, cuando sales hasta las 3 de la mañana y te despiertas a las 6 de la mañana para ir a clase, lo que he aprendido en mi vejez es que esa energía increíble, Dios realmente la destinó para otro propósito. Y ese propósito era ayudar a cuidar de una familia. Así que mientras eres joven, ten esos bebés si puedes. Eso es algo que Charlie decía todo el tiempo. Pero si piensas en ese consejo, Charlie quería que te casaras, quería que te enamoraras, quería que formaras una familia, quería que encontraras una vocación. Ese era el consejo que daba en los campus, pero eso no es solo sobre ti, eso también es sobre nuestro país y sobre nuestro gobierno. Porque mientras tienes la libertad de vivir la vida como elijas, tengo la responsabilidad como tu vicepresidente de hacer que el sueño americano sea lo más accesible posible. Y por eso, amigos míos, por eso nos importan todas las cosas que nos importan. ¿Por qué me importa tanto tener una frontera segura en los Estados Unidos de América? Es porque creo que cuando permites una avalancha de inmigración ilegal, lo que hace es bajar los salarios de los jóvenes y hacer que la vivienda sea inasequible para toda la población estadounidense. Por eso cerramos la frontera. La izquierda dirá que nuestra política de inmigración se trata de odiar la inmigración, odiar a los inmigrantes. No odiamos a nadie, amamos a nuestros conciudadanos y porque queremos que tengan el sueño americano, cerramos esa frontera el primer día que Donald J. Trump fue presidente de los Estados Unidos. No importa que puedas permitirte una casa, por eso luchamos tanto para arreglar las políticas fallidas de la administración de Biden. Quiero que muchos de ustedes, estoy seguro de que hay veteranos militares en esta sala ahora mismo. Estoy seguro de que hay muchas personas que se unirán al ejército en el futuro y estamos orgullosos de ustedes. Pero parte de América Primero es asegurarnos de que nunca les pidamos que vayan a hacer el trabajo del pueblo estadounidense a menos que sea en interés de los Estados Unidos de América. Y así es como honramos el sacrificio de nuestras tropas. Y por eso, amigos míos, por eso nos importa tanto la libertad de expresión, ya que Charlie vivió y murió por el principio básico de que deberíamos poder hablar sobre nuestras diferencias, deberíamos poder debatirlas y deberíamos tener fe en que la mejor manera de asegurarnos de que la mejor idea gane es simplemente tener una discusión. Y de eso se trata este evento, de eso se trata Turning Points USA. Y estoy tan orgulloso y sobre todo estoy tan agradecido con cada persona, ya sea que sea republicano o demócrata, por venir y honrar una de las partes más importantes del legado de Charlie, porque vamos a tener una discusión esta noche y eso es lo que Charlie querría que hiciéramos. Ahora quiero llegar a las preguntas y quiero dejar mucho tiempo para preguntas, pero quiero hacer solo un par de puntos finales sobre el legado de Charlie en la política. Lo más importante sobre Charlie es que fue un gran esposo y un gran padre. Erika me dijo probablemente 12 horas después de que Charlie fue declarado muerto que estaba absolutamente devastada. Ella no podía, ¿sabes? Si alguna vez has conocido a alguien que está de luto, a veces no pueden ni siquiera mantener un solo pensamiento por más de unos segundos. Y cuando Erika me dijo, y me voy a emocionar un poco, es que ella dijo que Charlie nunca le gritó, nunca le dijo malas palabras. Y eso para mí es un gran legado para dejar como esposo y padre, que tu esposa puede decir que mi esposo siempre fue bueno conmigo y Charlie fue un buen hombre. Pero él también tenía el legado de creer en el debate político y era la persona más efectiva en política que he visto. Y por cierto, eso no es porque Charlie siempre estuviera de acuerdo conmigo y con las políticas del presidente. Recuerdo una vez en particular cuando Charlie Kirk me llamó y chicos, estaba enojado. No diría que la última conversación que tuve con él, pero fue en los últimos meses de su vida y me llamó y dijo, Shadi, estoy realmente preocupado.
Estoy realmente preocupado de que lo que está sucediendo en el Medio Oriente en este momento va a llevar a los Estados Unidos a un conflicto militar prolongado. Nunca le he dicho a nadie eso, que Charlie estaba realmente preocupado por eso en los últimos meses de su vida. Ahora aquí está la cosa. Charlie era tan efectivo y era tan confiable, tanto para mí como para el presidente de los Estados Unidos, que cuando Charlie hizo esa llamada, no dije, al diablo contigo. No sabes de qué estás hablando. Estás hablando de que lo escuché y realmente creo que una de las razones por las que el presidente de los Estados Unidos eliminó las instalaciones nucleares iraníes, pero nunca metió a los Estados Unidos en un conflicto militar prolongado y nunca perdió a un solo estadounidense en un conflicto en el Medio Oriente, es porque nosotros tenía la sabiduría y el buen sentido para reconocer que el pueblo estadounidense está cansado de que las tropas americanas mueran en conflictos extranjeros innecesarios. Pero Charlie Kirk me recordó eso. Charlie Kirk. Entonces, ese fue un gran momento para nuestro país. Fue un gran momento para mi amistad con Charlie Kirk, porque la amistad no se trata solo de decirle a todos lo que quieren escuchar, no se trata solo de estar de acuerdo con todos todo el tiempo. Se trata de tener la confianza en otro ser humano para decirle que está equivocado y realmente animarlo a cambiar de opinión. O en ese caso, no necesariamente decirnos que estábamos equivocados, sino asegurarse de que estábamos considerando todas las opciones. Y, por supuesto, bajo el liderazgo del presidente, estábamos haciendo exactamente eso. Pero Charlie era muy bueno en eso. Y creo que esa es una de las maneras en que quiero que todos ustedes honren su legado. Veo que les importa nuestra gran nación o no estarían aquí. Muchos de ustedes llegarán a ser futuros líderes en los negocios o en la política. Muchos de ustedes dirigirán campañas. Muchos de ustedes trabajarán en campañas. Muchos de ustedes serán futuros líderes. Incluso podría haber un futuro vicepresidente de los Estados Unidos en esta misma sala. Pero aquí está. Pero aquí está la cosa que quiero que todos recuerden. Charlie no era efectivo solo porque tenía opiniones. Mucha gente tiene opiniones. Charlie fue efectivo porque era valiente, porque trabajó muy duro y porque hizo su visión una realidad. Y así que si te importa este país, como sé que a todos ustedes les importa, no solo se quejen de las redes sociales. Levántate y participa en una campaña. Si quieres un mejor resultado de políticas, incluso de una administración por la que votaste, entonces sal y participa para hacer oír tu voz. Si te importa este país, ámalo lo suficiente como para involucrarte en el proceso y en cómo lo gobernamos. Esa es la única manera en que vamos a salvar a los Estados Unidos de América. Y esa es quizás la mayor contribución que puedes hacer al legado de Charlie Kirk, involucrarte en salvar este país. Estoy en la lucha y sé que cada uno de ustedes está conmigo. Dios los bendiga y gracias por invitarme. Gracias. Pero oye, por favor, yo lo aprecio, pero no estamos ni a la mitad. Así que aquí está, aquí está, so, No sé lo que estás diciendo, pero suena increíble. No nos adelantemos, damas y caballeros. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar algunas preguntas. Y recuerdo, una de mis cosas favoritas sobre Charlie, no es que no vayan a haber algunos que estén de acuerdo conmigo, pero si no estás de acuerdo conmigo, te pediría que vengas al frente de la fila, porque queremos hablar con personas con las que estamos de acuerdo, pero también queremos escuchar a personas con las que no estamos de acuerdo. es difícil para mí ver porque los focos son muy brillantes, pero quien esté en la fila, adelante y haga su pregunta. Oh, ahí vamos. Bien, ahora puedo verte. ¿Cómo estás? Hola, señor vicepresidente. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Lucy y yo soy Ellie y estamos con el capítulo de Turning Point para esta pregunta. Gracias, chicos. ¿Puede decirnos cómo su fe le ayuda en su papel como vicepresidente? Bueno, lo aprecio. Esa es una muy buena pregunta y, sabes, esta es otra manera en la que Charlie ha afectado mi vida. Yo diría que crecí, de nuevo, en una generación donde incluso si las personas tenían una fe personal muy profunda, no hablaban mucho sobre su fe. Y yo crecí en un país donde simplemente no escuchabas a los líderes políticos hablar sobre su fe, pero la razón por la que
Intento ser el mejor esposo que puedo ser, el mejor padre que puedo ser. La razón por la que me importan tanto todos los temas de los que vamos a hablar es porque creo que he sido colocado en esta posición por un breve periodo de tiempo para hacer la mayor cantidad de bien para Dios y para el país que amo tanto. Y esa es la manera más importante en que mi fe me influye, es que todos tenemos una oportunidad limitada para hacer una diferencia. Y si crees como nosotros creemos, crees que Dios, crees que Jesucristo tiene un plan. Y a veces no entendemos ese plan. Por cierto, una manera en que no entiendo ese plan es porque mi amigo perdió la vida hace 6 semanas. A veces me enfado por eso, pero me recuerdo a mí mismo que hay un ritmo más profundo. Que Jesucristo es el autor del destino de la historia humana y se nos encarga hacer todo lo posible para llevar a cabo esa visión, para hacer de nuestro país un lugar más virtuoso, un lugar más próspero, donde las personas puedan formar una familia y no ser perseguidas por su fe, sino enseñar a sus hijos su fe. Ese reconocimiento de que todos tenemos un deber, y yo tengo 2 deberes muy importantes como vicepresidente de los Estados Unidos, con el pueblo estadounidense y con Dios, y esa es la influencia más importante que mi fe tiene en mí. Gracias. Entiendo que su opinión sobre la inmigración ilegal es que debería ser una prioridad máxima, fortaleciendo nuestras fronteras del sur, combatiendo el masivo tráfico de drogas que está ocurriendo mientras se aseguran empleos para los estadounidenses de clase trabajadora. Además, deportar a cada persona que ha invadido nuestro país ilegalmente, con lo cual estoy 100% de acuerdo. Mi pregunta para usted es, ¿cuál es su opinión sobre la inmigración legal? Personalmente, tengo una novia que está estudiando en Estados Unidos con una visa. Nuestra esperanza es eventualmente obtener una tarjeta verde. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la inmigración legal? ¿Deberíamos reducirla? Además, ¿cuál es su plan para un sistema basado en méritos? Sí, señor. Bueno, yo agradezco la pregunta. Y mire, mi opinión honesta es que ahora mismo América, en parte gracias a la invasión fronteriza de Biden, pero también gracias en parte a muchas malas políticas de inmigración, ahora mismo hemos dejado entrar a demasiados inmigrantes en los Estados Unidos de América. Esa es solo una realidad fundamental. Ahora, mire, la inmigración legal es complicada porque dejamos entrar alrededor de 1 millón de inmigrantes legales a los Estados Unidos de América cada año. Y creo que la evidencia es bastante clara de que muchos de esos inmigrantes están realmente reduciendo los salarios de los trabajadores estadounidenses. Es una de las razones por las que el presidente de los Estados Unidos y muchos de nosotros en la administración hemos fomentado la reforma del H-1B, porque si miras la visa H-1B, lo que se supone que debe ser es que tienes a un supergenio que está estudiando en una universidad estadounidense, que está trabajando en una gran empresa. Quieres que ese supergenio se quede en los Estados Unidos de América y no se vaya a otro lugar. Lo que realmente se utiliza para hacer es contratar a un contador con un descuento del 50% en comparación con un ciudadano estadounidense. No creo que debamos contratar contadores de países extranjeros cuando tenemos contadores aquí en los Estados Unidos que les encantaría trabajar por un buen salario. Ahora, tú preguntaste sobre, creo, tu novia, dijiste, y obviamente no sé todos los detalles sobre tu situación, pero mi opinión es, mira, hay personas que quieren venir a los Estados Unidos de América y algunas de ellas, estoy seguro, pueden enriquecer a los Estados Unidos de América al venir aquí, pero tenemos que reducir mucho nuestros números totales. Demasiadas personas han venido a los Estados Unidos de América. Yo estoy casado con la hija de inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos en los años 1980. Yo sí creo que muchos inmigrantes de hecho enriquecen a los Estados Unidos de América. Pero aquí está el problema. Ni siquiera sabemos cuántos extranjeros ilegales tenemos. Ni siquiera lo sabemos. La mejor estimación es probablemente 25-30 millones de personas. He escuchado estimaciones de hasta 50 millones. Cuando sucede algo así, tienes que permitir que tu propia sociedad se cohesione un poco para construir un sentido de identidad común, para que todos los recién llegados se asimilen. Los que se van a quedar se asimilen a la cultura estadounidense. Hasta que hagas eso, tienes que ser cuidadoso con cualquier inmigración adicional, en mi opinión. Gracias, señor. Hola, tengo una pregunta sobre Israel y la política de Trump hacia él. ¿Crees que es un conflicto de intereses que Miriam Adelson, una donante israelí, dé millones de dólares a su campaña y luego Trump tenga políticas pro-israelíes?
Bueno, si estás preguntando si creo que el presidente de los Estados Unidos tiene un conflicto de interés, no lo creo, porque sé cómo el presidente de los Estados Unidos toma sus decisiones y lo veo tras bambalinas. Ahora, como el propio presidente ha dicho, Miriam Adelson, quien por cierto conozco y tengo una muy buena relación con ella, es muy clara sobre el hecho, no oculta el hecho de que realmente ama a Israel y eso es parte de lo que motiva sus donaciones políticas. Esa es una realidad. Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos es América primero, de principio a fin. Y permítanme darles solo un par de ejemplos de esto. Número uno, hemos escuchado de algunas voces pro-Israel, algunas personas que realmente aman al Estado de Israel, que no quieren que tengamos una relación con ciertos países del Medio Oriente. Bueno, el presidente, su actitud es, necesitamos construir relaciones con cualquier país donde tengamos intereses compartidos, y lo va a hacer si está en el interés del pueblo estadounidense, y ha hecho exactamente eso. Número dos, había personas, y recuerdo esta crítica al presidente de Estados Unidos, lo acabo de mencionar en el contexto de una conversación que tuve con Charlie. Recuerdo cuando la gente decía que el presidente de los Estados Unidos nos iba a meter en una guerra de cambio de régimen con cientos de miles de tropas por Israel. Esto fue hace 4 meses, esto fue hace 6 meses. Ahora, las personas que acusaron al presidente de los Estados Unidos de querer meternos en una guerra de cambio de régimen por Israel, me pregunto si han retrocedido y dicho, ¿sabes qué? Y nos equivocamos sobre eso, porque el presidente de Estados Unidos no quería meternos en una guerra de cambio de régimen por ningún otro país. Quería eliminar una instalación nuclear y traer a todos de vuelta a casa, y eso es exactamente lo que hizo. Entonces, entiendo que hay algunas frustraciones, pero creo que el presidente de los Estados Unidos, más que cualquier presidente de mi vida, está dispuesto a enfrentarse a cualquiera si cree que pone los intereses del pueblo estadounidense primero. Gracias. Hola, vicepresidente Vance. ¿Cómo estás? Bien, tengo una pregunta. ¿Apruebas que grandes corporaciones privadas como Palantir acumulen grandes cantidades de datos sobre ciudadanos estadounidenses? No lo apruebo. Y aquí está la cosa. Me preguntan mucho sobre Palantir porque hay un meme en internet que de alguna manera estoy muy involucrado con Palantir. Y esto es lo que diría sobre esto. Palantir es una empresa privada. A veces ofrecen un servicio útil y a veces van a hacer cosas que no nos gustan. Deberías exigir que tus representantes hagan 2 cosas cuando se trata de Palantir o de cualquier otra empresa de tecnología. Número 1, proteger tus datos. Lo que está sucediendo con la inteligencia artificial va a significar que habrá enormes incentivos para robar tus datos, recolectarlos y usarlos en tu contra para vender publicidad digital. Eso no es en lo que creo y he estado luchando contra eso, ya sea Palantir o cualquier otra empresa de tecnología, literalmente antes de postularme para un cargo. Cuando me postulé para un cargo, fui criticado por los republicanos en mi primaria republicana para el Senado porque estaba hablando entonces sobre Google y Facebook recolectando nuestros datos. Es inaceptable. No me importa quién lo haga, no quiero que lo hagan. Número 2, y esto también es muy importante. Lo que está pasando con la inteligencia artificial, tenemos que preocuparnos por la vigilancia a gran escala. ¿De acuerdo? Todo. Cuando preguntaste sobre Palantir, sabes que cada vez que haces una transacción con tarjeta de crédito, las compañías de tarjetas de crédito están recopilando datos sobre cómo gastas tu dinero. Sabes que cada vez que te detienes en un enlace en Internet por más de medio segundo, los motores de búsqueda están recopilando datos sobre ti para poder venderte anuncios. Una de las mayores preguntas para la política estadounidense en los próximos 10 años es cómo asegurar que seas un ciudadano soberano. Y no puedes ser un ciudadano soberano si cualquier corporación privada o cualquier gobierno puede robarte algo que te pertenece. Sí, señor. Gracias. Gracias. Vicepresidente J.D. Vance, buenas noches. Gracias. Mi pregunta es, el Partido Republicano, ellos defienden el derecho a portar armas, muchas cosas que los padres fundadores realmente hicieron una prioridad. Y siento que exigir el cristianismo en las escuelas públicas va en contra del deseo de los padres fundadores de libertad de religión. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, supongo que es un... ¿Quién está diciendo que necesitamos el cristianismo en las escuelas públicas? Solo por lo que he visto en los medios y las noticias, parece que la administración de Trump quería incorporar la oración en las escuelas y los valores cristianos. Bueno, mira, creo que los valores cristianos son algo bueno y te hablaré sobre por qué creo que es algo bueno. Pero eso es diferente de obligar a la gente a rezar, lo cual no creo que nadie, ciertamente ningún cristiano que yo conozca, apoyaría o aprobaría. Y déjame decir algo en general sobre todas las personas. Veo que hay una gran fila y espero poder responder a la pregunta de todos.
Recuerdo cuando estaba en segundo año de secundaria, fui a un evento en mi iglesia que era una firma de libros con Oliver North y Sean Hannity, el presentador de Fox News. Y esto fue antes de, quiero decir, esto fue, supongo, hace 25 años. Y ninguno de estos tipos era tal vez tan grande como lo son hoy. Y recuerdo estar en la fila y estoy a punto de saludar a Oliver North y Sean Hannity. Y recuerdo pensar para mí mismo, estaba tan nervioso, todo lo que necesito hacer es estrechar mi mano o estrechar su mano, darles un apretón de manos firme y decirles mi nombre. Eso es lo que estoy pensando. Apretón de manos firme, decirles mi nombre. Firme apretón de manos, decirles mi nombre. Y llego al frente de la fila y Sean Hannity me mira y dice, ¿cómo estás? Y entro en pánico total y digo, Hadi, porque había ensayado dar la mano y decir mi nombre. Mi punto es, admiro el valor de ustedes y por favor no estén nerviosos. Si necesitas trabajar en una pregunta, piénsala, exprésala. Estamos aquí para tener una buena conversación y todos la apoyamos. Aquí está la cosa cuando hablas de forzar. Permíteme responder a tu pregunta de forzar el cristianismo, forzar a la gente a rezar. Hay una idea liberal por ahí que creo que es incorrecta, y es que el liberalismo es la fuente de la libertad de religión. Y de hecho, si vuelves a los documentos fundacionales originales de los Estados Unidos de América, si vuelves a la tradición legal anglosajona, mucho antes de que existieran los Estados Unidos de América, lo que encuentras es que la libertad de religión es en realidad un concepto cristiano. Y la razón por la que es un concepto cristiano es muy simple, porque el cristianismo, Imago Dei, la idea de que todos estamos hechos a imagen de nuestro Creador, significa que debemos respetar el libre albedrío de cada persona. Ahora, parte de eso es que tienes una conversación con las personas. Tener libre albedrío no significa que no puedas animar a alguien, que no puedas hablar con alguien sobre tu fe, que no puedas hablar sobre ciertos valores en la escuela. Cuando nuestros fundadores hablaron sobre la libertad de religión, no querían decir que no se podía rezar una oración cristiana en una escuela pública o que no se podía hablar de Jesucristo en un foro público. Solo querían decir que nadie podía obligarte a profesar la fe cristiana. Eso tenía que venir de tu propia voluntad. Y yo creo eso, y creo que todos los cristianos con los que he hablado creen que la fuente es el cristiano. La fuente de tu fe, la comprensión cristiana debe ser por tu propia voluntad. Pero aquí está la cuestión sobre los valores cristianos. Hay muchos valores cristianos que creo que simplemente hemos asumido y de hecho hemos dado por sentados. Los valores cristianos son la idea de que debes respetar a cada persona como individuo. Cualquiera que sea el color de su piel, creados a imagen de Dios, ese es un concepto cristiano. Y de hecho fue un imperio cristiano, Gran Bretaña, el que abolió la esclavitud para empezar. La idea de que deberíamos eliminar el sacrificio de niños, ¿qué encontraron los colonos cristianos cuando llegaron al Nuevo Mundo? Encontraron muchas civilizaciones que estaban asesinando bebés en extraños rituales religiosos. Fue el cristianismo el que dijo, no matamos niños solo porque de alguna manera son inconvenientes para las personas. Muchas de las cosas, los derechos humanos, la misma idea de que los seres humanos tienen derechos es un concepto cristiano. Y entonces te preguntaría, mi suposición basada en la pregunta es que eres escéptico del cristianismo o al menos de ciertas manifestaciones públicas del cristianismo. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es, por sus frutos los conoceréis. Y creo que los frutos de la fe cristiana son la civilización más moral, más justa y más próspera de la historia. No me disculpo por creer que el cristianismo es el camino hacia Dios. No me disculpo por pensar que los valores cristianos son una base importante de este país, pero no voy a obligarte a creer en nada, porque eso no es lo que Dios quiere y tampoco es lo que yo quiero. Así, adelante. Para el sistema escolar, ¿está de acuerdo en que debería haber una implementación cristiana? ¿O cree que el sistema escolar debería ser neutral y centrarse en ciencia, literatura, lectura, escritura, aritmética? Bueno, yo rechazo la idea de que algo sea puramente neutral, ¿de acuerdo? Hay, por ejemplo, digamos, tomemos un hecho científico básico, y esto es un poco picante. No estoy tratando de hacer esto demasiado controvertido, pero tomemos el hecho científico básico de si puedes tomar una pastilla para cambiar tu comportamiento.
género biológico. ¿De acuerdo? Ahora, eso es algo que hace 15 años, literalmente, cada científico en el mundo occidental habría dicho, absolutamente no, eso es una locura, y ahora la gente lo hará. En realidad, creo que la premisa de tu pregunta no la comparto totalmente, porque no creo que la neutralidad perfecta sea posible. ¿Qué es lo que... ¿Hablas de historia? ¿Fue Cristóbal Colón un gran explorador? ¿O fue un tipo que cometió genocidio contra las poblaciones nativas? Estos debates, estoy feliz de tenerlos, pero rechazo la idea de que hay debates verdaderamente neutrales. Cualquiera que te diga que su punto de vista es neutral, probablemente tiene una agenda que quiere venderte. Y al menos soy honesto sobre el hecho de que creo que la base cristiana de este país es algo bueno. Siguiente. Está bien, gracias. Y sobre la píldora de la que hablas, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Estás hablando de testosterona, estrógeno? Sí, estoy hablando de la terapia de reemplazo hormonal. De eso estoy hablando. Solo para ser respetuosos. Sigamos adelante. Sí, gracias. Que tengas una buena noche. Tú también. Hola, señor vicepresidente. Muchas gracias por dar esta oportunidad de hablar aquí hoy. No estuve de acuerdo con muchas de las cosas que dijo justo antes de esto, pero no creo que ese sea mi punto a discutir aquí. Lo que quiero preguntar es, usted está casado con una mujer que no es cristiana. En su Wikipedia, quiero decir, acabo de buscar eso. Yo quería saber cuál era su fe. No sabía esto antes, pero ella todavía se llama a sí misma hindú. Estás criando a 2 niños, 3 niños, en un hogar interracial, quiero decir, cultural, racial, religioso. ¿Cómo estás manteniendo o cómo estás enseñando a tus hijos a no poner tu religión por delante de la religión de su madre? ¿O cómo les estás enseñando que el tipo de su papá que llegó aquí hace solo unos pocos años o unos pocos cientos de años, unas pocas décadas, es diferente o es mejor que el tipo de su mamá que llegó aquí solo una generación antes? ¿Cómo estás equilibrando eso? Y cuando hablas de demasiados inmigrantes aquí, ¿cuándo decidieron ustedes ese número? ¿Por qué nos vendiste un sueño? Nos hiciste gastar nuestra juventud, nuestra riqueza en este país y nos diste un sueño. No nos debes nada. Hemos trabajado duro por ello. Entonces, ¿cómo puedes, como vicepresidente, pararte ahí y decir que ahora tenemos demasiados de ellos y que los vamos a sacar a personas que están aquí con todo derecho, pagando el dinero que ustedes nos pidieron, nos dieron el camino y ahora, ¿cómo pueden detenerlo y decirnos que ya no pertenecemos aquí? Y una cosa más, lo siento, una cosa más. Tienes que ser... Hay mucho ahí. No sé si voy a recordar todo esto, pero lo intentaré. Sí, lo siento. Tenía que decir todo esto. Y por favor, tómalo con el debido... Estoy diciendo todo esto con debido respeto. Por supuesto. No, adelante, por favor. No tengo intención de causar una escena aquí ni nada, pero No estamos cerca de causar una escena. No te preocupes. hablamos sobre el cristianismo, todo esto. Ni siquiera soy cristiano y estoy aquí para mostrar apoyo. ¿Por qué estamos haciendo del cristianismo una de las cosas principales que tienes que tener en común para ser uno de ustedes, para demostrar que amo a América tanto como ustedes? ¿Por qué sigue siendo una pregunta? ¿Por qué tengo que ser cristiano o...? Está bien, entonces yo había mucho ahí y voy a intentar responder a tanto como pueda. Entonces, sobre la cuestión de la inmigración, entonces, en primer lugar, puedo creer que deberíamos tener niveles de inmigración más bajos. Pero si los Estados Unidos aprobaron una ley e hicieron una promesa a alguien, los Estados Unidos, por supuesto, tienen que cumplir esa promesa. Nadie está hablando de eso. Estoy hablando de personas que entraron violando las leyes de los Estados Unidos de América. Y estoy hablando de, en el futuro, en Talk Your Career, reduciendo el número de personas, ¿qué? ¿Puedo continuar con eso? Porque cuando dijiste que no estás deteniendo a las personas que vinieron aquí legalmente, ¿verdad? Pero estás impulsando políticas que nos perjudican y estas políticas ni siquiera están resolviendo los problemas. Estas políticas solo están creando caos. No, señora, bien. Entonces, de nuevo, yo voy a terminar de responder la pregunta y luego, sí, sabes, sí he respondido las 9 de tus preguntas en menos de 15 minutos. Entonces podemos seguir.
Sí, tenemos que divertirnos un poco, ¿verdad? Entonces, aquí está la cosa. Yo puedo creer que los Estados Unidos deberían reducir sus niveles de inmigración en el futuro, mientras también respeto que hay personas que han venido aquí a través de vías de inmigración legales que han contribuido al país. Pero solo porque una persona o 10 personas o 100 personas entraron legalmente y contribuyeron a los Estados Unidos de América, ¿significa eso que estamos comprometidos a dejar entrar a 1 millón o 10 millones o 100 millones de personas al año en el futuro? No, eso no está bien. No podemos tener, pero yo voy a terminar. No podemos tener una política de inmigración donde lo que fue bueno para el país hace 50 o 60 años obligue al país inevitablemente para el futuro. Hay demasiadas personas que quieren venir a los Estados Unidos de América y mi trabajo como vicepresidente no es velar por los intereses de todo el mundo, es velar por el pueblo de los Estados Unidos. Ahora, tú preguntaste una pregunta personal sobre nuestro hogar interreligioso. Y sí, mi esposa no creció siendo cristiana. Creo que es justo decir que ella creció en una familia hindú, pero no en una familia particularmente religiosa en ningún sentido. De hecho, cuando conocí a mi esposa, ambos yo me consideraba agnóstico o ateo, y creo que ella también se consideraba así. ¿Sabes? Cada uno tiene que llegar a su propio acuerdo aquí. La forma en que hemos llegado a nuestro acuerdo es que ella es mi mejor amiga, hablamos entre nosotros sobre estas cosas. Entonces decidimos criar a nuestros hijos como cristianos. Nuestros 2 hijos mayores que van a la escuela asisten a una escuela cristiana. Nuestro hijo de 8 años hizo su primera comunión hace aproximadamente 1 año. Esa es la manera en que hemos llegado a nuestro acuerdo. Pero gracias. Mi hijo de 8 años también estaba muy orgulloso de su primera comunión. Gracias, chicos. Le diré que Ole Miss le desea lo mejor. Pero yo creo que todos tienen que tener esta conversación propia cuando estás en un matrimonio. Quiero decir, es cierto para amigos míos que están en matrimonios protestantes y católicos, amigos míos que están en, ya sabes, matrimonios ateos y cristianos. Solo tienes que hablar el único consejo que puedo dar es que solo tienes que hablar con la persona con la que Dios te ha puesto. Y tienes que tomar esas decisiones como unidad familiar. Para nosotros funciona. Ahora, la mayoría de los domingos, Usha vendrá conmigo a la iglesia. Como le he dicho a ella, y lo he dicho públicamente, y lo diré ahora frente a 10,000 de mis amigos más cercanos, espero eventualmente que ella sea de alguna manera movida por lo mismo que me movió a mí en la iglesia. Sí, honestamente, realmente deseo eso, porque creo en el evangelio cristiano y espero que eventualmente mi esposa llegue a verlo de la misma manera. Pero si no lo hace, entonces Dios dice que todos tienen libre albedrío y eso no me causa un problema. Eso es algo que resuelves con tus amigos, con tu familia, con la persona que amas. Nuevamente, uno de los principios cristianos más importantes es que respetes el libre albedrío. Usha está más cerca del sacerdote que me bautizó que tal vez yo. Ellos hablan de estas cosas. Mi actitud es resuelvan estas cosas como familia y confíen en que Dios tiene un plan y traten de seguirlo lo mejor que puedan. Y eso es lo que trato de hacer. Te quiero hacer un último punto. Entonces yo no quiero interrumpirte, quiero ser respetuoso con todas las personas detrás de ti en la fila, pero quiero hacer este punto sobre la inmigración, ¿de acuerdo? Si haces la pregunta, ¿cuál es el número exacto correcto de inmigrantes que Estados Unidos debería permitir entrar? Es muy específico según el contexto. Si retrocedes a la década de 1920, los Estados Unidos aprobaron una ley de reforma migratoria que efectivamente redujo la inmigración a casi 0 durante 40 años en este país. ¿Y qué pasó durante esos 40 años? Muchas personas que habían venido de muchos países extranjeros diferentes y de diferentes culturas extranjeras se asimilaron a la cultura estadounidense y había una expectativa de que se asimilaran a la cultura estadounidense. Creo que hoy tenemos 2 problemas en nuestro sistema de inmigración. Y mi suposición es que probablemente tengas una inclinación política un poco más izquierdista, una inclinación política liberal. Tal vez no, pero aquí está la cosa. Recuerdo en mis días del Partido Republicano, cuando apenas comenzaba a involucrarme en la política republicana, recuerdo a una persona de un grupo de expertos conservador que me dijo que una de las razones por las que la inmigración era realmente buena es que si había suficiente diversidad en un país, la gente desconfiaría entre sí y no se uniría a los sindicatos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veo a muchas personas de izquierda que teóricamente apoyan el trabajo organizado diciendo necesitamos inundar el país con un número ilimitado de inmigrantes y no están dispuestos a ponerle límites, mi respuesta a eso es, están destruyendo la confianza social sobre la cual se construyeron la libertad y la prosperidad estadounidenses. Y eso es realmente importante para mí.
Entonces, la respuesta honesta a tu pregunta, ¿cuál es el número exacto de inmigrantes que Estados Unidos debería aceptar en el futuro? Ahora mismo la respuesta es mucho menos de los que hemos estado aceptando. Tenemos que volver a ser una comunidad común. Y no se puede hacer eso cuando se tienen números tan altos de inmigración, que es una de las razones por las que tenemos la política de inmigración que tenemos. Gracias. Siguiente. Buenas noches, vicepresidente Vance. Solo quiero decir que es un honor poder hablar con usted. Es un honor estar aquí. Gracias. Gracias. Una de mis mayores preguntas es, siento que uno de los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos hoy en día es esa creciente división sociopolítica, y estamos viendo esto en el lado republicano y demócrata, pero hemos visto que la negativa a cooperar con el otro lado ha llevado a algunos problemas importantes, incluyendo en este momento el cierre del gobierno. Y no es de extrañar, como el partido en el poder, ¿cuáles son sus planes para abordar ese problema, ya sabe, extendiendo esa rama de olivo al otro lado para realmente llegar a un acuerdo sobre cómo avanzar con nuestro gobierno? Mira, es una muy buena pregunta, y déjame decir, sobre el cierre del gobierno en particular, la realidad aquí es que hay un proyecto de ley muy simple que simplemente reabre el gobierno. Lo hace prácticamente hasta el final del año. Eso hizo que todos los republicanos en la Cámara de Representantes lo apoyaran, y luego obtuvo el apoyo de 52 republicanos en el Senado y 3 demócratas en el Senado. Pero debido a extrañas reglas de procedimiento del Senado, se requiere un umbral de 60 votos. Así que en ese tema en particular, cuando tienes a todos los republicanos con como 2 excepciones en ambas cámaras del Congreso, me siento bastante confiado. Sé que soy partidista, sé que tengo una R junto a mi nombre, pero me siento bastante bien diciendo que el cierre es culpa de los demócratas porque votamos una y otra vez para... Ahora, pero hay una pregunta más amplia allí, y creo que la mayoría de los estadounidenses, independientemente de su persuasión política, realmente les gustaría que los partidos políticos del país trabajaran mejor juntos para resolver los problemas. Y mira, estoy de acuerdo con eso. Y mi enfoque cuando estaba en el Senado de los Estados Unidos era tratar de encontrar algunos temas en los que pudiéramos estar de acuerdo con el otro lado y tratar de trabajar con ellos en eso. Y como, déjame darte un ejemplo. Yo soy realmente me preocupa la concentración en el sector corporativo. Me preocupan los grandes monopolios corporativos. Me preocupa que cuando solo tienes una o dos empresas dominando todo un sector, es malo para la libertad y es malo para la prosperidad. Entonces, puede que te sorprenda escuchar esto, pero en realidad trabajé con Elizabeth Warren en algunos temas antimonopolio cuando estaba en el Senado de los Estados Unidos. Pero aquí está el problema. El problema es que en realidad hay muchas cosas en las que podríamos trabajar con el otro lado. Hay muchos el presidente Trump en mi opinión, no has visto a los sindicatos apoyar a un republicano, al menos en 100 años, como lo han hecho con Donald J. Trump. Hay muchas áreas de terreno común en esa cuestión. El problema es que, por razonables que puedan ser algunas de estas personas en privado o en público, la obsesión actual del liderazgo del Partido Demócrata, no estoy diciendo que todos los demócratas del país, pero la obsesión actual de todos los demócratas en el Congreso es atrapar al presidente Trump, luchar contra el presidente Trump, atacar al presidente Trump. Es imposible para nosotros trabajar con el otro lado a menos que una persona esté dispuesta a dejar su espada partidista, callarse la boca sobre escándalos falsos relacionados con Donald Trump y realmente trabajar con nosotros. Así es como haces que esto suceda. Siguiente. Gracias. Siguiente. Estamos tratando de pasar por tantos como sea posible, chicos. Gracias. Buenas noches, señor vicepresidente. Hola. Tanela. Dario, yo soy Sasaki desde Memphis, Tennessee. Vamos Tigres, así que estoy seguro de que todos aquí están al tanto de la fuerza de tarea de seguridad de Memphis que ha estado en la ciudad durante aproximadamente un mes, y verifiqué un poco antes, hasta esta mañana, creo que han arrestado a 1,700 personas y confiscado alrededor de 300 armas ilegales. Entonces, quiero preguntar cómo se alinea este objetivo de las fuerzas del orden con la promesa de la fiscal general Pam Bondi de hacer del Departamento de Justicia un Departamento de Justicia más a favor de la segunda enmienda.
porque estoy seguro de que la mayoría de las personas aquí apoyan la segunda enmienda. Entonces, ¿cómo pueden los republicanos y Departamento de Justicia usar las leyes de armas actuales que están en los libros con las que muchos defensores de la segunda enmienda no están de acuerdo, que queríamos derogar en el gran hermoso proyecto de ley, pero no lo conseguimos? Sí, así que entiendo la pregunta. Por cierto, apoyé algunos de esos cambios en el gran hermoso proyecto de ley. Sé que el presidente de los Estados Unidos también lo hizo. No teníamos los votos para meterlos ahí, y eso es tan simple como eso. Pero sé exactamente de qué estás hablando, porque hubo un par de problemas. En particular, hablé con algunos de mis amigos de la segunda enmienda, pero aquí está el problema básico. No queremos personas que hayan violado la ley, que hayan cometido delitos graves. La segunda enmienda, como cualquier otra enmienda, trata sobre el debido proceso. Es que no se violen tus derechos a menos que haya un debido proceso legal. Si eres una persona que ha cometido 4 delitos graves y un tribunal ha ordenado legalmente que no deberías tener un arma y andas por ahí con un arma de fuego, no tengo ningún problema con que las fuerzas del orden digan que no puedes tener esa arma de fuego que está ilegalmente poseída, obtenida ilegalmente. Creo que eso es ley y orden básico. Ahora, de nuevo, si tuvieras a alguien que viniera y dijera, bueno, no creemos que esa persona deba tener un arma de fuego, pero no ha violado ninguna ley, esa es una cuestión totalmente diferente. Eso no es en lo que nos estamos enfocando. En lo que nos estamos enfocando es en el crimen violento y las personas que han violado, la autonomía corporal de otro ser humano, una persona que ha cometido un acto de violencia contra uno de sus conciudadanos. Vamos a limpiar las calles, sacar a esas personas de las calles y hacer que América sea segura para los ciudadanos estadounidenses nuevamente. Esa es toda nuestra política de ley y orden, y creo que estamos haciendo un buen trabajo en ello. Gracias. Gracias por la oportunidad de hablar. Soy un hombre cristiano y estoy confundido por qué existe esta noción de que podríamos tener o deberle algo a Israel, o que son nuestro mayor aliado, o que tenemos que apoyar este paquete de ayuda exterior de cientos de miles de millones de dólares a Israel para cubrir esto, para citar a Charlie Kirk, limpieza étnica en Gaza. Solo estoy confundido de por qué ha surgido esta idea, considerando el hecho de que no solo su religión no está de acuerdo con la nuestra, sino que también apoya abiertamente la persecución de la nuestra. Sí, entonces... Permítame decir algunas cosas sobre esto. En primer lugar, cuando el presidente de los Estados Unidos dice América primero, eso significa que él persigue los intereses de los estadounidenses primero. Esa es toda nuestra política exterior. Ahora, eso no significa que no vas a tener alianzas, que no vas a trabajar con otros países de vez en cuando. Y eso es lo que el presidente cree, que Israel a veces tiene intereses similares a los de Estados Unidos y vamos a trabajar con ellos. En ese caso, a veces no tienen intereses similares a los de Estados Unidos. En este ejemplo, el plan de paz más reciente para Gaza, en el que todos hemos estado trabajando muy duro durante las últimas semanas, el presidente de los Estados Unidos solo pudo lograr ese acuerdo de paz al estar dispuesto a aplicar presión al Estado de Israel. Entonces, cuando la gente dice que Israel de alguna manera está manipulando o controlando al presidente de los Estados Unidos, no están controlando a este presidente de los Estados Unidos, lo cual es una de las razones por las que hemos podido tener parte del éxito que hemos tenido en el Medio Oriente. Ahora, preguntas sobre, los judíos en desacuerdo con los cristianos en ciertas ideas religiosas. Sí, absolutamente. Es una de las realidades que los judíos no creen que Jesucristo sea el Mesías. Obviamente los cristianos sí lo creen. Hay algunos desacuerdos teológicos significativos entre cristianos y judíos. Mi actitud es, tengamos esas conversaciones, tengamos esos desacuerdos cuando los tengamos, pero si hay áreas de interés compartido, también deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Por ejemplo, me importa mucho, una cosa que realmente me importa es la preservación de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Los cristianos creen que ese es el lugar donde Jesucristo fue crucificado y también que su tumba está justo allí también. Mi actitud es que si podemos trabajar con nuestros amigos en Israel para asegurarnos de que los cristianos tengan acceso seguro a ese sitio, esa es un área obvia de interés común. Estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es con que cualquier país esté por encima de los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Y es importante para todos nosotros, suponiendo que seamos ciudadanos estadounidenses, poner los intereses de nuestro propio país primero. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que intentamos hacer cada día, se lo prometo. Gracias. Hola, señor vicepresidente. Soy el presidente de nuestra organización Provida aquí en Ole Miss, Rebels for Life.
y yo mismo como presidente soy 100% pro vida. Y sé que usted ha declarado, siendo católico, que usted en el pasado ha declarado que es 100% pro vida, pero desde que se unió a la campaña presidencial como vicepresidente ha cambiado un poco su postura sobre el aborto. Entonces me pregunto cuál es su postura en este momento y cree que el derecho a la libertad de alguien más prevalece sobre el derecho a la vida de otra persona. Bueno, primero que nada agradezco tu pregunta. Y aprecio el trabajo que haces. Preguntaste si creo que el derecho de alguien a la libertad supera el derecho de otra persona a la vida. No lo creo. De hecho, no creo eso. Ahora dijiste, y voy a cuestionar algo que dijiste, solo la premisa de la pregunta, que es que he vacilado en el tema pro vida. Realmente creo que el presidente ha sido el presidente más pro vida en la historia de los Estados Unidos de América. Ahora bien, dicho esto, hay dos cosas que creo que debemos tener en cuenta aquí. Ahora, una es la pregunta muy difícil de, ya sabes, cuando hablamos de nuestra política de aborto, hay algunos casos límite muy difíciles. Hay casos donde tienes, ya sabes, una niña de 11 años que fue violada, para quien sería inseguro llevar el embarazo a término. Tienes situaciones donde, ya sabes, llevar un bebé a término causaría un daño corporal serio, puede ser la muerte para la madre. Esa es una de las razones por las que creemos en la excepción en estos casos donde tienes, nuevamente, son casos extremos o son raros. Creo que la comunidad pro aborto te haría creer que eso es el 90% de los abortos. Eso no es cierto. Pero tenemos que ser honestos sobre el hecho de que hay algunos casos extremos. La segunda cosa que diría sobre esto es que tenemos que ser prudentes y prácticos en lo que se puede lograr. Y puede haber desacuerdos sobre qué es exactamente eso, pero si miras las victorias pro vida que el presidente de los Estados Unidos ha podido lograr, ha sido capaz de lograrlas porque ha trabajado dentro del sistema que tenemos. Si tu actitud es que vas a perseguir la opción pro vida más agresiva, incluso si eso significa que pierdes cada elección y cada resultado significa que vas a estar en una situación donde los demócratas tienen aborto a demanda hasta el momento del nacimiento, hasta el final, tienes que trabajar dentro de las limitaciones políticas que tenemos. Ahora, aquí, déjame decir algo sobre esto. Y sabes, alguien me preguntó antes sobre mis valores cristianos. Y uno de los puntos que mencioné es que cuando los colonos llegaron al Nuevo Mundo, encontraron un sacrificio infantil muy extendido. Me imagino que hay algunas personas que no están de acuerdo con mi opinión sobre el tema pro vida. Permítanme hacer una observación. Si vas a sitios arqueológicos históricos donde había burdeles y los dos negocios más antiguos del mundo son el juego y la prostitución, así que había burdeles incluso en civilizaciones muy antiguas. Si vuelves a los burdeles antiguos y desentierras los huesos de las mujeres que trabajaban en esos lugares, muy a menudo encontrarás muchos niños que fueron enterrados con ellas. Y la respuesta es que cada vez que una sociedad decide descartar a bebés inocentes, tampoco trata muy bien a sus mujeres. Y cada vez que una sociedad maltrata a sus mujeres, muy a menudo son los bebés quienes vienen justo después de eso. Hay una razón por la cual la civilización cristiana terminó con la práctica del sacrificio de niños en todo el mundo y es uno de los grandes logros de la civilización cristiana. Creo que deberíamos intentar proteger cada vida no nacida. Hay una cuestión de cómo exactamente lo hacemos, pero nunca diría que el derecho a la vida de alguien debería ser sacrificado. Gracias, señora. Primero, solo tengo que decir que estoy emocionado de escucharte articular valores cristianos en un escenario como este y recordarnos que las cosas que damos presentadas y las cosas que valoramos tanto tienen un origen cristiano. Así que gracias por eso, realmente lo digo en serio. Sin embargo, entonces, gran parte del liberalismo, por cierto, gran parte de la extrema izquierda, es una especie de, si realmente le prestas atención, es una especie de versión pervertida del cristianismo. Como no hay nada de malo, por supuesto, en centrarse en las personas que están desfavorecidas, por ejemplo. Ese es el enfoque del liberalismo. Pero si lo separas completamente de cualquier deber religioso, cualquier virtud cívica, entonces eso puede convertirse, por ejemplo, en un incentivo para la anarquía. No puedes tener solo compasión por el criminal, también tienes que tener justicia. Por eso creo que un orden moral cristiano bien fundamentado es una parte tan importante del futuro de nuestro país. Pero lo siento, te interrumpí. Adelante.
No, amén, absolutamente. Ahora, por mucho que espero y rezo para que podamos ser una nación de cristianos, la idea de una nación cristiana me asusta. Así que me gustaría escuchar tus comentarios sobre un argumento bastante matizado aquí, que tal vez debería haber un muro de separación, como al menos uno de nuestros fundadores abogó, entre la Iglesia y el Estado a nivel nacional. Sin embargo, esa línea puede y debe volverse más borrosa a medida que descendemos al nivel comunitario. Y quizás ese es realmente el sistema, la estructura que nuestros fundadores nos dieron cuando dijeron el Congreso no hará ninguna ley estableciendo un cuerpo religioso. Sin embargo, los estados sí tenían relaciones cercanas con las iglesias en ese momento. Sí. ¿Crees que eso es una justificación que funciona? ¿Crees que esa es la manera en que deberíamos implementar en el terreno estos valores cristianos? Entonces, este es un punto muy matizado y quiero asegurarme de que todos estén más o menos en la misma página aquí. Entonces, si vuelves a la primera enmienda, no dice separación de iglesia y Estado, dice el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión. Pero si vuelves a la época de la fundación, en realidad había varios estados que tenían iglesias formalmente reconocidas. Entonces estaba la iglesia anglicana de Virginia, esa era la iglesia estatal oficial de Virginia. Maryland en ese momento era la única colonia mayoritariamente católica, o al menos tenía una representación católica significativa de las 13 colonias originales. Hay mucho ahí. Sí, creo que lo que sucedió es que la Corte Suprema interpretó el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión. Para efectivamente sacar a la iglesia de todos los espacios públicos a nivel federal, estatal y local. Creo que fue un error terrible y todavía estamos pagando las consecuencias hoy. Pero sí, y creo que este es tu punto, si deshicieras eso, si volvieras a un sistema que realmente pretendían los fundadores, donde el Congreso no establece una religión oficial, pero las personas en sus comunidades locales pueden hacer lo que quieran, creo que sería un mejor sistema que el que tenemos hoy. Pero creo que el principio más importante que debemos recordar es que no tienes que expulsar completamente a Dios del espacio público, que es lo que hemos hecho en la América moderna. No es lo que los fundadores querían, no es bueno para los Estados Unidos de América, y cualquiera que te diga que es requerido por la Constitución te está mintiendo. Gracias. Hola JD, ¿cómo estás hoy, amigo? Bien, ¿cómo estás? En las sabias palabras de Ricky Bobby, no sé qué hacer con mis manos. No te sientas mal, yo tampoco la mitad del tiempo, hombre. Está bien. Primero que nada, sí, ríete. Bueno, primero que nada, solo quiero decir que soy un gran partidario de la administración de Trump. Llegué 3 meses tarde para votar por ustedes, pero si hubiera podido, lo habría hecho. Así que soy un gran partidario de ustedes antes de presentar mi argumento. Pero hay algo que están haciendo que me está perturbando un poco. Está bien, adelante. Gracias. Ustedes han enviado al ejército a Washington, D.C. y a algunas otras ciudades que no puedo recordar en este momento, lo cual, para empezar, ha tenido resultados maravillosos. Como nadie puede negar los resultados de eso. Es maravilloso. Algunos incluso podrían decir que es lo mejor. Soy comediante. Me gusta este tipo. ¿Quién es este tipo? Gracias, JD. Tú también me caes bien. Ahora él va a hacer la pregunta sobre toda la mierda que hicimos mal. Pero está bien. Adelante. Haz tu pregunta. Pero sí, solo me pregunto, bueno, no es necesariamente algo que hiciste mal, pero ¿qué podría hacer mal otra persona? Digamos que tenemos a un tirano completo en el cargo y digamos que Turning Point USA está teniendo una gran protesta contra, ya sabes, algo realmente malo que no nos gusta. Y digamos que un presidente está diciendo que se está volviendo violento. ¿Cómo podemos, estoy tratando de pensar, mi mente está un poco en blanco. ¿Cuál es la diferencia entre, lo que estás haciendo y cómo podemos evitar que alguien abuse de ese poder? Sí. Entonces, mira, yo entiendo de dónde viene la pregunta y creo que es una pregunta justa. Y va a sonar como si estuviera siendo sarcástico. Y realmente no es con ninguna intención de ofender. Pero cuando hablas de lo que podría ser otra administración, para tomar un ejemplo hipotético, salvaje, totalmente sacado de mi cabeza, ¿qué pasaría si Joe Biden enviara al Buró Federal de Investigaciones a empezar a arrestar a sus oponentes políticos? ¿Está bien? Entonces, aquí hay algo que quiero que cada conservador recuerde. Es una parte importante de toda mi filosofía política. No podemos tener miedo de hacer algo porque la izquierda podría hacerlo en el futuro. La izquierda ya lo va a hacer independientemente de si lo hacemos o no. Esa es la conclusión de los últimos 40 años.
Y en particular, si miras lo que estamos haciendo, si Joe Biden quisiera desplegar la Guardia Nacional a un estado rojo en un lugar donde la tasa de homicidios fuera el doble de lo que es en países del tercer mundo para realmente ir tras los asesinos, eso sería un gran uso de la Guardia Nacional. Desafortunadamente, no creo que Joe Biden lo usaría de esa manera. Lo que me preocupa, francamente, es lo que la extrema izquierda ya hizo con las fuerzas del orden estadounidenses. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Y la respuesta a esa pregunta es asegurarse de que las personas que lo hicieron enfrenten sanciones por usar el poder federal contra los ciudadanos estadounidenses. Y por cierto, eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Gracias. Gracias, JD. Un honor conocerte, hombre. Encantado de conocerte también, hombre. Esta será la última pregunta. Ricky Bobby 2048, por él voy a votar. Este es el último. Oh, wow, hemos estado aquí más de una hora. Eso es increíble. Bien, lo siento para aquellos de ustedes que no pudieron responder una pregunta. Trate de ser lo más rápido posible. Adelante. Señor vicepresidente, me siento honrado y agradecido de estar aquí. Recientemente, el presidente Trump respaldó a un candidato para competir contra el representante republicano Thomas Massie, quien se ha opuesto y criticado algunos de los objetivos de la administración Trump. ¿Cómo respondería a aquellos que temen que el desacuerdo de principios o el pensamiento independiente se desanime dentro del partido porque cómo se puede enmarcar como una traición en lugar de como una responsabilidad interna o una oportunidad para el debate y la negociación? Entonces, es una muy buena pregunta. Déjame decirte, esta es difícil para mí. Y la razón por la que es difícil para mí es porque Thomas Massie y yo, él es una de las primeras personas que se acercó a mí sobre mi libro o sobre un cargo político. Conocí a Thomas Massie mucho antes de involucrarme en la política. La esposa de Thomas murió hace tal vez hace 1 año y medio, 2 años, fue hace un tiempo. Murió de manera muy inesperada. Era una mujer muy dulce y amable. Y probablemente fui una de las primeras personas en llamar a Thomas para ofrecerle mis condolencias. Creo que el problema con Thomas, y se lo he dicho en privado y ahora supongo que lo diré en público, es que una cosa es estar en desacuerdo con el partido en un tema particular. Es una cosa tener tu postura independiente en una serie de cuestiones. Y por cierto, en algunas de las cosas en las que Thomas Massie ha sido independiente en contra del Partido Republicano, he estado de acuerdo con él. Thomas M. y yo trabajamos juntos durante 2023, cuando yo estaba tratando de detener el flujo ilimitado de dinero estadounidense a Ucrania. Y Thomas fue una de las personas con las que trabajé más de cerca, pero eso es una cosa. Ser independiente, tener tus propias opiniones es una cosa. Votar en contra del partido en cada tema, eventualmente vas a hacer demasiados enemigos. Y ese es el problema que ha tenido Thomas. No es un tema, no son 3 o 4 temas. Es que cada vez que hemos necesitado a Thomas para un voto, ha estado completamente reacio a proporcionarlo. Por eso el presidente de los Estados Unidos ha dirigido su ira hacia Thomas Massie. Es porque nunca podemos contar con él para algunos de los votos más difíciles. Desearía que no fuera así. Lo digo como alguien que conocía bien a Thomas antes de entrar en la política. Pero la política es la política. Y cuando siempre votas en contra del partido, no puedes esperar que el partido realmente te respalde. Esa es la realidad. Y entonces, déjenme decir solo un par de cosas finales antes de que me vaya de aquí. Y una, ha sido un honor increíble estar con todos ustedes esta noche. Quiero decir 2 cosas. Voy a decir 2 cosas. Número 1, cuando estaba en mis días de agnosticismo y estaba pensando en volver a mi fe, recuerdo haber hablado con un amigo mío y en realidad hablar sobre, ya sabes, varias cosas. Y él me dijo algo que fue realmente interesante. Y estaba hablando de todas las cosas que estaban saliendo mal. Estaba mirando hacia el futuro, estaba hablando de todo lo que estaba roto en el mundo. Y yo le dije, ¿sabes? Las cosas están realmente oscuras. Y él dijo, y me detuvo en seco. Dijo, JD, tienes razón. Hay muchas cosas que están realmente oscuras allá afuera, pero la desesperación es un pecado. Ahora sé que no todos ustedes son cristianos, pero para los cristianos creo que es muy importante recordar que la desesperación es realmente un pecado. Está bien estar en desacuerdo, está bien criticar, está bien pensar que las cosas no van bien con un tema en particular, pero estamos llamados a nunca perder la esperanza. Pero creo que una de las lecciones críticas de la vida de Charlie Kirk hasta su último aliento fue que este era un hombre que nunca perdió la esperanza en su creador y nunca perdió la esperanza en los Estados Unidos de América. Así que recordemos eso y llevémoslo adelante como una forma de recordar.
Y la segunda cosa que quiero decir está en línea con que la desesperación es un pecado. Miren, yo imagino que puedo decir que la mayoría de ustedes aparentemente está de acuerdo con mucho de lo que dije. Estoy seguro de que muchos de ustedes no están de acuerdo con algunas de las cosas que he dicho. Está bien. No necesitamos en nuestro movimiento político personas que estén de acuerdo con nosotros en cada tema. Recibimos un par de preguntas sobre Israel. Recibimos un par de preguntas sobre los despliegues de la Guardia Nacional. No necesitamos a alguien que esté de acuerdo con nosotros en cada pregunta o en cada tema. Lo que necesitamos son personas de buena fe que amen a los Estados Unidos de América y estén dispuestas a trabajar duro para salvarlo. Entonces, cuando miras todos los logros, miras los logros de los últimos 9 meses, heredamos la peor crisis fronteriza en la historia de los Estados Unidos de América. Cerramos la frontera y la inmigración neta es 2.5 millones menor hoy que hace 9 meses. Eso significa que el número total de personas que han sido enviadas fuera de este país es 2.5 millones. Tenemos 2.5 millones menos de inmigrantes ilegales de los que teníamos. Eso es un gran logro. Nosotros heredamos una terrible crisis de asequibilidad de Joe Biden. Y no voy a decir que todo es perfecto porque fue una situación realmente mala la que heredamos. Pero la inflación está consistentemente por debajo de las expectativas de los economistas y estamos reduciéndola cada día. Heredamos una economía donde teníamos el mayor déficit comercial en la historia de los Estados Unidos de América. En 9 meses, las políticas arancelarias de Donald Trump han reducido el déficit comercial estadounidense a más de la mitad. Eso significa que estamos produciendo más de nuestras propias cosas y que realmente estamos empleando a trabajadores estadounidenses para hacerlo. Y todo eso es para decir que muy a menudo Charlie Kirk me llamaba y me decía, no bien hecho, sino haz más, haz más, haz más. Y escuchaba a Charlie porque era un querido amigo y porque sabía que amaba a este país. Mi punto es, la mejor manera en tu vida de honrar el legado de Charlie Kirk no es desesperarse, sino tener esperanza en el futuro de este país. Si no estás de acuerdo con algo, entonces involúcrate en el movimiento para salvar este país. Si piensas que podríamos estar haciendo más, entonces levanta el teléfono e involúcrate en el esfuerzo para cambiar nuestras mentes y cambiar el futuro de los Estados Unidos de América en el proceso. Mis amigos, los rebeldes de Ole Miss, la desesperación es un pecado. No te rindas a la desesperación, sigamos luchando para salvar a los Estados Unidos de América. Gracias y que Dios te bendiga. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.